El domingo hay elecciones en el Estado de México y Coahuila. Sabemos bien que estamos en tiempo de veda, pero no por ello no estamos en tiempo en donde le convoquemos, le invitemos, si usted vive en estos dos estados, a que no deje de ir a votar. Es la posibilidad de decidir quién quiere que gobierne 6 años. Es la posibilidad de pensar en el país, es la posibilidad de pensar en su municipio, en su distrito, en términos de la gobernabilidad del estado. Y es importante saber quién quiere que gobierne 6 años, así de sencillo. Bueno. Punto y seguido. Le cuento que hablamos con Delia Quiroga, hemos hablado varias veces. ¿Quién es ella? Es una madre buscadora. Es una madre buscadora que hace algunos años tuvo un secuestro, la secuestraron a su mamá y a su hermano, y ante ello, pues le pidieron dinero. Todo indica que el secuestro en buena medida se debía a una especie de derecho de piso, ya ve, ¿no? Que no se pagaba. Delia me cuenta que dejó de pagar porque no tenía dinero. Entonces se llevaron a la mamá y al hermano, por fortuna regresó la mamá, pero el hermano lleva años secuestrado, desaparecido, ¿no? Sería el término. Delia, a lo mejor usted lo ha visto, ha hecho una presentación muy inquietante, pero también en el intento de tratar de resolver su problema. Ella ha mandado un podcast en el que habla de que le pide a los cárteles de la droga que se pongan de acuerdo, que hagan una especie de algo que ha llamado un pacto social. Ayer hablamos con Isaac Campos. Él encabeza en Colombia una organización que tiene que ver precisamente con todos estos asuntos, con los asuntos del secuestro, con los asuntos de desaparición y con los asuntos de qué hacer, cómo negociar con los cárteles de la droga. Mañana, por cierto, en Colombia hay una reunión muy importante. Es una reunión que va a tener como centro qué hacer, cómo acercarse a las organizaciones delincuenciales para tratar de parar, atemperar en algún sentido las cosas. Colombia y México son muy parecidos, pero hasta eso no tanto, porque con nosotros cambian mucho las cosas, porque no hay guerrilla y también porque tenemos una frontera insaciable, ¿no? Tenemos un país enfrente insaciable con las drogas. Entonces todo se convierte en un asunto con más variables y porque también en los últimos años, a diferencia de lo que dice el gobierno, han crecido las organizaciones delincuenciales, por más pequeñas que sean, pero todas se asumen como importantes y generan miedo, se generan crédito a sí mismas y además pues tienen a la gente en vilo. El gran asunto es una cosa que usted y yo supongo que pensamos, ¿no? ¿Debe o no se debe negociar con los cárteles? Es un asunto de negociar con la ilegalidad, pero también es un asunto de pensar en el país como un todo y buscar la paz. ¿Realmente se puede encontrar la paz negociando con quienes son delincuentes? Es un tema que a mí me parece que no ha resuelto en ningún país. Soy de la idea de que no, pero también uno no puede negarse a entender que la desesperación de Delia Quiroga forma parte de la desesperación de miles, millones de familias en México. Aquellos que son daños colaterales que tontamente se dijo allá por el año del 2008-2009. También estamos con la desesperación de madres y padres de familia que pierden a sus hijos, las madres buscadoras que además son amenazadas, hágame favor, ¿no?, por los propios delincuentes y no hay quien los defiende. Y la gran pregunta, ¿quién defiende a los defensores de los derechos humanos cuando hemos ido poco a poco desarticulando todas estas organizaciones que de alguna otra manera eran profundamente importantes, eran trascendentes y ayudaban sobre todo también a la toma de conciencia y a llevar a todas las instancias posibles las denuncias y las demandas que había, que muchas veces el gobierno ni veía, ¿no? Y que ni ve, no veía y sigue sin ver. El asunto es negociar o no negociar. Ese es un asunto que hoy se puso en la mesa. El presidente dice, todo lo que vaya por ahí que pueda ayudar a la paz social es bienvenido. Creo que tiene razón. Pero la clave es, ¿qué hacemos si en el fondo mucho de lo que está pasando es una prueba de que nuestras políticas públicas en esta materia no están funcionando? En algún sentido, negociar con el narco también es reconocer el fracaso de que no se ha podido acabar, atemperar por lo menos la delincuencia organizada, que además sabemos está muy carcomida y permea mucho también en las autoridades de nuestro país. Tema. Delia Quiroga desesperada lo dice y es comprensible. ¿Qué debe hacer el Estado mexicano? Es una pregunta con varias respuestas, no tiene una sola.